Antes de la muerte, había otro final, mucho más lento, mucho más calculado. La deconstrucción ritual de un hombre, pieza a pieza, ante los ojos de toda una sociedad. En el imaginario colectivo, algunas expresiones históricas sobreviven como cascarones vacíos. Las oímos, las repetimos, pero ya no las entendemos realmente. Entre ellas, hay una que hiela la sangre. Ahorcado, fusilado y descuartizado. Para muchos, estas palabras evocan una ejecución brutal, expeditiva, casi caricaturesca. Sin embargo, la verdad histórica es muy diferente. Esta fórmula designa uno de los suplicios más aterradores y metódicamente orquestados de la historia europea. Una puesta en escena del poder destinada no solo a castigar, sino a inspirar un miedo duradero y colectivo. Este castigo no era una pena ordinaria. Estaba reservado para un único delito: la alta traición, es decir, la rebelión abierta contra la persona del rey. En los reinos medievales y modernos, la figura del soberano representaba mucho más que un líder político. Encarnaba el orden cósmico, la estabilidad del reino y la voluntad divina. Atentar contra su persona o conspirar contra su autoridad equivalía a amenazar todo el equilibrio de la sociedad. Por lo tanto, el castigo debía estar a la altura de esta amenaza. El objetivo principal de este macabro ritual no era matar, sino aniquilar públicamente. Buscaba borrar al traidor de la memoria colectiva, reducir su cuerpo a un lenguaje silencioso pero contundente, comprensible para todos los súbditos del reino. Nombres famosos se han inscrito en esta funesta tradición. William Wallace, el héroe escocés convertido en leyenda, fue una víctima emblemática a principios del siglo XIV. Más tarde, Guy Fawkes y los conspiradores de la pólvora corrieron la misma suerte tras intentar volar el Parlamento. Estos hombres, convertidos en símbolos de la resistencia o la conspiración, fueron reducidos a cuerpos expuestos, mutilados y quemados para recordar a todos el precio definitivo de la traición. Detrás de cada suplicio había una escena preparada con la minuciosidad de un teatro político. Todo comenzaba en el silencio de un tribunal. Ante los jueces y la multitud, se pronunciaba una sentencia de una frialdad implacable. Esas palabras legales, aprendidas de memoria y transmitidas de siglo en siglo, no describían una simple ejecución, sino un verdadero procedimiento de borrado. Anunciaban al condenado que iba a ser arrastrado por las calles, ahorcado y luego descuartizado, y que su nombre sería maldecido, su cuerpo dispersado y su existencia borrada de la memoria colectiva. En ese preciso instante, la muerte ya no era una posibilidad. Se convertía en un largo camino. Antes de entrar en detalles sobre ese camino, permítanme hacer un breve inciso. Y le apasiona la historia, si le gusta sumergirse en los verdaderos significados ocultos tras las palabras que el tiempo ha desgastado, le invito, con todo el respeto que me merece su atención, a apoyar esta iniciativa. Suscríbase a Historia en Silencio, deje un comentario y un me gusta en este video. Gracias a su compromiso, estas historias olvidadas pueden revivir y seguir iluminando nuestra visión del pasado. La primera etapa de este ritual se llamaba ser arrastrado. A primera vista, se podría pensar que se trataba de un acto anatómico, como si se tratara de sacar las entrañas del cuerpo. Pero aún no era así. Aquí, arrastrado, significaba ser arrastrado públicamente desde la prisión hasta el lugar de ejecución, en un cortejo de humillación y sufrimiento. El condenado era atado a una tabla de madera, a veces incluso directamente a la cola de un caballo. Luego era arrastrado por las calles empedradas, a menudo durante varios kilómetros, bajo los abucheos de la multitud. Los adoquines irregulares, la basura, el barro y, a veces, los excrementos cubrían el camino. Cada piedra golpeaba su espalda, cada sacudida amplificaba el dolor. Este trayecto no era un simple desplazamiento logístico. Era una escena pública de degradación, una forma de convertir a un hombre en objeto de desprecio colectivo, incluso antes de que comenzara la ejecución. El pueblo asistía,
a veces riendo, a menudo insultando. El condenado se convertía en un espectáculo, una figura de advertencia viviente. Esta humillación tenía un doble objetivo: quebrantar moralmente al que iba a morir y reforzar la unidad del pueblo detrás del poder, canalizando el odio hacia el traidor. Cuando el hombre llegaba finalmente al patíbulo, ya estaba medio muerto. Su cuerpo, cubierto de hematomas, heridas abiertas, agotado por el dolor y el miedo, ya no era más que una sombra de ser humano. Y, sin embargo, lo más terrible no había hecho más que empezar. La segunda etapa era el ahorcamiento. En una ejecución clásica, la cuerda sirve para dar muerte, ya sea por fractura del cuello o por estrangulamiento lento. Aquí, la cuerda tenía otra función. Se convertía en un instrumento de tortura. El condenado era lentamente izado en el aire. Sus pulmones buscaban desesperadamente aire, su rostro se enrojecía y luego palidecía. Se le dejaba agonizar así, suspendido entre la vida y la muerte, hasta que su conciencia se tambaleaba. Entonces, en el momento preciso en que iba a producirse la muerte, el verdugo cortaba la cuerda. El cuerpo caía pesadamente sobre el cadalso. El hombre jadeaba, se asfixiaba, pero aún vivía. Esta crueldad no era gratuita. Su objetivo era garantizar que el condenado permaneciera plenamente consciente de lo que iba a suceder a continuación. Porque la tercera etapa, la que daba todo su sentido a la palabra sí, tirado, sumiría la escena en un horror inimaginable. Atado firmemente a una tabla, completamente desnudo para acentuar la vergüenza, el condenado quedaba inmovilizado. A menudo se hacía el silencio en ese preciso momento. Las risas se apagaban. El verdugo sacaba sus instrumentos. Ante decenas, a veces cientos de testigos, abría lentamente el abdomen de la víctima aún viva. Luego comenzaba a extraer los órganos uno a uno, en un orden metódico. No muy lejos ardía un fuego. No era un fuego de purificación religiosa, ni una fuente de calor. Era una hoguera de humillación final. Las entrañas recién extraídas eran arrojadas a las llamas, a veces acompañadas de los genitales. El condenado debía mirar, impotente, cómo su propia vitalidad se consumía ante sus ojos. Esta escena estaba concebida para marcar las mentes tan profundamente como una puñalada en la carne. Le decía al pueblo: este es el destino que le espera a quien desafía la autoridad suprema. Ya no era un hombre, sino una lección encarnada. El dolor físico se entremezclaba con el terror psicológico en una coreografía perfectamente sincronizada. Cuando el suplicio de la evisceración llegaba a su fin, comenzaba una etapa irónicamente llamada la clemencia. Tras minutos u horas de sufrimiento indescriptible, finalmente se concedía al condenado lo que se denominaba gracia real. Una decapitación rápida. El verdugo, vestido con su oscuro traje, se colocaba cerca de la víctima mutilada, sosteniendo su hacha o su espada. A veces, un solo golpe preciso era suficiente. Otras veces, se necesitaban varios, ya que la fuerza o la precisión fallaban bajo la presión de la multitud. Ese momento representaba la única interrupción relativa de la crueldad. El dolor cesaba bruscamente, pero la humillación solo se transformaba. Porque para el poder, el cuerpo decapitado no era un final, sino el comienzo de un mensaje político destinado a sobrevivir a la muerte. Tras la decapitación se procedía a la última etapa, el descuartizamiento. El cuerpo sin cabeza era cortado en 4 partes distintas, a menudo ante los espectadores que permanecían en el lugar. Esta práctica respondía a una lógica muy clara. El traidor, que había querido dividir o amenazar el reino, era él mismo dividido. Sus miembros eran cuidadosamente separados, lavados, a veces hervidos en alquitrán o conservados en agua salada para ralentizar su descomposición. El objetivo no era enterrar lo que quedaba de él. No se trataba de concederle un entierro. Esos trozos de carne se convertían en símbolos permanentes del poder del Estado. Advertencias silenciosas plantadas en el paisaje cotidiano. Una vez preparadas,
Estas partes se enviaban a los puntos más visibles y estratégicos del reino. La cabeza, en la mayoría de los casos, se reservaba para un lugar muy concreto, el famoso Puente de Londres. En aquella época, este puente era la principal puerta de entrada a la capital. Cada viajero, cada comerciante, cada campesino que entraba en la ciudad levantaba la vista y veía inmediatamente la cabeza ennegrecida por el alquitrán, clavada en una pica que dominaba el río. A veces, estas cabezas permanecían en su sitio durante semanas, a veces meses, incluso más de un año. Con el tiempo se deformaban, sus rasgos se volvían irreconocibles, pero el mensaje seguía siendo el mismo. Esto es lo que le sucede a quien desafía al rey. Las otras 4 partes del cuerpo seguían caminos diferentes. Se enviaban a las grandes ciudades o a los cruces principales. Se colgaban de las puertas, se suspendían de las paredes o de las horcas. Allí, cientos de personas las veían cada día. Algunos apartaban la mirada, otros se detenían a rezar o a contar la historia a sus hijos. Esos restos en descomposición, expuestos al viento, a la lluvia y a las miradas, se convertían en monumentos involuntarios del terror político. El poder real había comprendido que el miedo más duradero no es el de un grito, sino el de una visión que se repite cada día, grabada en la memoria de los transeúntes. Este ritual aterrador atravesó los siglos sin perder su lógica fundamental. Los métodos podían variar ligeramente, pero la estructura siempre era la misma. Destrozar públicamente, torturar metódicamente, decapitar, dividir, exponer. Cada una de estas etapas tenía una función precisa. El recorrido por las calles preparaba las mentes y humillaba. El ahorcamiento, sin dar muerte, acercaba a la víctima al límite. La evisceración golpeaba el corazón mismo de la identidad corporal. La decapitación ofrecía un final físico sin una verdadera liberación simbólica. El descuartizamiento, por último, prolongaba el castigo más allá de la vida, transformando el cuerpo en una herramienta de comunicación política. Este suplicio se practicó durante largas generaciones, hasta una época que podríamos considerar más moderna. No fue hasta el siglo XIX cuando esta pena fue oficialmente abolida en Gran Bretaña. En 1870, el Parlamento puso fin a esta práctica que, sin embargo, unos años antes todavía formaba parte del arsenal jurídico del reino. Esta abolición no fue el resultado de una repentina ola de humanidad, sino más bien el resultado de una evolución de las formas de poder. El terror cambiaba de rostro. Ya no se manifestaba mediante cuerpos mutilados en los puentes y cruces, sino a través de otros instrumentos. La prisión, la vigilancia, la propaganda escrita y la ley. Durante siglos, la pena de ahorcamiento, descuartizamiento y descuartizamiento fue la expresión más absoluta de la autoridad monárquica británica. No estaba concebida para castigar a una persona en particular, sino para dirigirse a todo un pueblo. Convertía a un individuo en un ejemplo viviente y luego en una reliquia de carne. Era a la vez ejecución, ceremonia, teatro, espectáculo y advertencia. Combinaba dolor físico, humillación pública, borrado simbólico y fragmentación corporal en una secuencia terriblemente coherente. Decía: quien se levante contra el trono no solo será destruido, sino disuelto. Hoy en día, cuando pronunciamos esta expresión, colgado, tirado y descuartizado, a menudo lo hacemos con una ligereza que contrasta con la realidad histórica. Estas 3 palabras eran antes sinónimo de la mayor caída al infierno que se pueda imaginar. Una sucesión de escenas diseñadas para hacer temblar incluso a quienes las veían desde lejos. No era una simple muerte. Era un viaje lento y metódico a través de todas las formas posibles de aniquilación. El cuerpo humano se convertía en un lenguaje político, la plaza pública en un escenario, la memoria colectiva en el verdadero campo de ejecución. Al revisar estas prácticas, no solo contemplamos la crueldad de una época pasada. Observamos cómo el poder puede utilizar el cuerpo humano para consolidar su dominio a lo largo del tiempo.
A través de este ritual, el miedo se convertía en una arquitectura, construida piedra a piedra, gesto a gesto. Los cadalsos, los puentes y los cruces de caminos se convertían en los muros de esta fortaleza invisible. Y mucho después de que los verdugos guardaran sus herramientas, mucho después de que los gritos se acallaran, las cabezas clavadas en las picas seguían hablando, contando a cada transeúnte una historia sencilla. La rebelión se paga no solo con la vida, sino también con el nombre, la carne y la memoria.